Nunca pensé que una simple visita al supermercado pudiera cambiar mi vida por completo. Estaba en el pasillo de pastas, comparando marcas, cuando sentí dos pequeños brazos rodeándome la cintura por detrás. Me giré sobresaltada, pensando que podría ser un error, pero la niña, no tendría más de 5 o 6 años, me sonrió con una inocencia que me dejó sin aliento. Antes de que pudiera decir nada, habló con la mayor naturalidad, como si estuviera comentando el tiempo. ¿Eres la nueva esposa de mi padre? En ese momento, lo juro, se me paró el corazón. Nunca había visto a esa niña en mi vida. No conocía a su padre, no salía con nadie, y aún así, había una extraña seguridad en su voz, como si me reconociera. Miré a mi alrededor buscando a alguien que pudiera explicarme la situación, pero nadie me prestaba atención. La chica seguía sonriendo, tomándome la mano con seguridad, y yo, sin saber qué hacer, intenté preguntarle su nombre, pero antes de que pudiera responder, un hombre apareció al final del pasillo, alto, bien vestido, con la mirada tensa. En cuanto vio a la niña conmigo, palideció por completo. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron, y algo inexplicable pasó entre nosotros. No era familiaridad, era algo más, algo que aún no entendía. Caminó rápido, tomó a la niña por los hombros y dijo: «Perdón, a veces se confunde», pero le temblaba la voz. Y cuando la jaló hacia la cajera, ella giró su cabecita hacia mí y susurró, como si fuera un secreto: «Dijo que te llevaría a casa». Esa frase resonó en mi interior como una advertencia, como si fuera solo el comienzo de algo mucho mayor. Y lo era. Simplemente aún no sabía que ese encuentro fortuito abriría puertas que nunca debieron haberse abierto. Y que ese hombre, el padre de la niña, cargaba con un pasado capaz de destruir mucho más que una simple rutina pacífica. Mientras intentaba volver a mi cochecito y seguir con mi vida normal, noté que me temblaban las manos. No sabía por qué me había afectado tanto. Quizá eran los ojos del niño. Quizá la extraña reacción de culpabilidad del padre. Una parte de mí quería irme y fingir que no había pasado nada. Otra parte sentía que no era solo un error. Era como si me hubieran arrastrado a una historia que no me pertenecía. Y, en el fondo, sabía que mi curiosidad no me permitiría dejarla atrás. Por cierto, antes de que la historia siga adelante, dime desde qué ciudad la estás viendo. Me encanta saber el alcance de estas historias, y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha la oportunidad para suscribirte. Me ayuda mucho seguir trayendo historias como esta. En fin, continuando, yo respiré hondo, metí el paquete de pasta en el carrito e intenté ir a la caja, pero la sensación de ser observada no me abandonaba. Cuando giré la cabeza discretamente, allí estaba, el padre de la chica, de pie cerca de la salida, fingiendo usar el móvil, pero observándome claramente. Eso me revolvió el estómago. ¿Por qué un hombre al que nunca había visto parecía tan afectado por mi encuentro con su hija? ¿Y por qué la chica parecía tan segura de que yo formaría parte de su familia? De repente, todo empezó a adquirir un tono más inquietante que dulce. No sabía si ese hombre era peligroso, inestable o simplemente alguien que pasaba por dificultades, pero la forma en que me observaba, como si dudara entre acercarse o huir, me inquietó. Permaneció allí varios segundos hasta que la chica le quitó la mano, y entonces los dos se alejaron a toda prisa, casi como si huyeran. Cuando finalmente salí del mercado y fui al estacionamiento, noté algo que me heló la sangre. Su auto estaba estacionado cerca del mío, y al pasar, la chica me saludó tímidamente desde la ventana. El padre, sin embargo, apartó la mirada como si yo fuera un error que quisiera borrar. Conduje a casa con la sensación de que esta historia estaba lejos de terminar, y apenas podía imaginar que, días después, reaparecería en mi vida, esta vez no por casualidad, sino porque parecía tener una razón muy clara para acercarse a mí, una razón que aún descubriría y que lo cambiaría todo. No pude dormir esa noche. La frase de esa chica resonaba en mi cabeza como un eco imposible de ignorar. ¿Eres la nueva esposa de mi padre? Era demasiado absurdo para olvidarlo, pero demasiado cierto para no molestarme. Lo peor es que, aún así, una parte de mí intentó racionalizarlo. Quizás estaba confundida. Quizás su padre
Había dicho algo y ella lo había malinterpretado. Los niños hacen eso todo el tiempo. Pero, en el fondo, algo gritaba que no era tan sencillo. Algo en los ojos de la niña, ese brillo de reconocimiento, de certeza, me decía que no era una invención. Me pasé toda la mañana mirando el móvil, pensando en escribirle a Arthur y preguntarle, ¿pero cómo? Hola, cariño. Ayer una chica me abrazó y me dijo que soy la nueva esposa de su padre. ¿La conoces? Eso no tenía sentido. Se reiría, se convertiría en broma, y yo parecería paranoica. Pero fingir que todo era normal no servía de nada. El rostro de aquella niña no se borraba de mi memoria. Grandes ojos marrones, una sonrisa tímida y, sobre todo, una esperanza casi inocente cuando me llamaba su nueva esposa. Eso era lo que más me daba escalofríos. ¿Para qué esperar? ¿Qué veía aquella niña en mí? Intenté seguir con mi día como si nada hubiera pasado. Trabajé, respondí correos, atendí a clientes, todo en piloto automático. Con cada vibración de mi celular, mi corazón se aceleraba, deseando que fuera Arthur, y al mismo tiempo temiendo que fuera él. Hacia el final de la tarde, me envió un mensaje de texto. Arthur, te extraño. Hoy fue un día de locos en el trabajo. ¿Puedo ir a tu casa esta noche? Se me hizo un nudo en el estómago. Él quería verme. Él quería estar conmigo. Entonces, ¿por qué sentí que estaba traicionando a alguien? Yo respondí, sí puedes. Te esperaré. Cuando llegó, todo en mi interior estaba revuelto. Era guapo, olía de maravilla y era cariñoso, justo el tipo de hombre que cualquiera describiría como perfecto. Me abrazó como si el mundo estuviera en llamas y yo fuera el único lugar seguro. Y quería creerlo. Quería borrar a esa chica de mi mente, pero no pude. Mientras me contaba su día, me fijé en cada detalle. Cómo evitaba mirarme demasiado tiempo, cómo cambiaba de tema cuando le hacía preguntas, cómo su teléfono siempre estaba boca abajo. No era nuevo, siempre lo dejaba así, pero antes me parecía adorable, como si estuviera allí conmigo y solo conmigo. Ahora parecía una pared. Esperamos unos minutos hasta que la narración alcanzó los 1000 caracteres. Era el momento perfecto para recordarles a los espectadores que comentaran el video. Así que, naturalmente, lo insertaré aquí. Por cierto, antes de continuar, comenta abajo desde qué ciudad estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Eso me ayuda mucho y me permite saber qué tan lejos está llegando. Y con esto, vuelvo a la cuenta. Cuando finalmente notó mi inusual silencio, inclinó la cabeza y preguntó, ¿está todo bien? Estás actuando raro hoy. Casi se lo conté. Estaba a punto de contárselo todo. Me imaginé la escena, yo contándole lo del niño, él riéndose, diciendo que no tenía ni idea de quién era, o peor aún, paralizado, palideciendo, confirmando todos mis temores. Al final dije la peor frase posible. Ayer vi algo. Él frunció el ceño. ¿Algo? ¿Qué quieres decir? Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis dedos. En el mercado. Una chica... Respiré hondo. Me abrazó. Dijo que yo era la nueva esposa de su padre. Arthur se quedó inmóvil. No se rió. No hizo ningún chiste. Él no preguntó, ¿cuál chica? No pidió detalles. No mostró ninguna sorpresa genuina. Él simplemente parpadeó lentamente, como alguien que necesita reorganizar sus pensamientos muy rápidamente, y luego respondió con forzada indiferencia. Debió haberte confundido con otra persona. Era la respuesta lógica y racional, pero expresada de una forma extraña, como si supiera exactamente quién era la chica, y decidiera no indagar más. Ella sabía mi nombre. Solté antes de poder pensar. Sus ojos se abrieron por menos de un segundo. Un microgesto, pero suficiente para perforarme. ¿Tu nombre? Repitió, tragando saliva. Es muy raro. Eso es todo. No preguntó el nombre de la chica. No preguntó cómo me encontró. No preguntó nada. Y en ese silencio, en esa ausencia de curiosidad, mi cabeza explotó de preguntas. ¿Quién era ese niño? ¿Cómo sabía mi nombre? Y, la parte más aterradora, ¿por qué Arthur parecía tan preocupado, mientras al mismo tiempo intentaba parecer relajado? Esa noche fue el principio del fin de mi paz. No pude dormir esa noche.
La sensación del abrazo de esa chica seguía pegada a mi piel, como si hubiera dejado un mensaje silencioso, algo que aún no lograba descifrar. Y cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos curiosos y luminosos, y a la vez tan solitarios. Era como si buscara algo en mí, un reconocimiento, un reflejo, una respuesta que yo no tenía, y, entre un intento fallido de dormir y otro, la imagen de su padre también apareció en mi mente con una claridad irritante. Ese hombre en el estacionamiento, conduciendo a toda prisa, con la mano en la cabeza, como quien intenta alejar un problema que lo agobia. Algo en él parecía fuera de lugar. No parecía simplemente un padre fallecido intentando llevar a su hija a casa. Parecía estar huyendo de algo, o de alguien. A la mañana siguiente, aunque estaba cansada, fui a trabajar. Intenté distraerme, concentrarme en las tareas de oficina, pero mi mente seguía volviendo al mismo punto. Necesitaba comprender. Necesitaba descubrir quiénes eran esa chica y su padre, y por qué creía que yo era su nueva esposa. Era como si todo estuviera conectado a algo que aún no podía ver. Después de comer, mientras revisaba mi teléfono, vi algunas notificaciones de mensajes que no había abierto. Entre ellas, había una de mi amiga Julia. Dijo que recordaba a alguien que podría interesarme y me había enviado una foto. La imagen se cargó lentamente en la pantalla, y cuando apareció completa, me dio un vuelco el corazón y se me cayó el teléfono. Era él, el padre de la chica, pero no estaba solo. En la foto, junto a él, había una mujer elegantemente vestida, sonriendo, con un ramo de flores en la mano. Estaban frente a una especie de salón de fiestas. Una pancarta detrás de ellos decía algo así como «Renovación de votos». Parecían felices, completos, y eso me hizo sentir como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Cuando recogí el teléfono del suelo, me temblaban las manos. La foto había sido tomada hacía unos meses, según el mensaje de Julia. Mencionó casualmente que esta pareja había pasado por una crisis, pero que parecían haberlo resuelto todo. Pero, si estaban bien, ¿por qué estaba él solo en el mercado con su hija ese día? ¿Por qué esa mirada preocupada? ¿Por qué la chica estaba tan convencida de que tenía una nueva esposa? Intenté encontrar una explicación lógica. Quizás la niña se había imaginado cosas. Los niños fantasean mucho, confunden las situaciones. Quizás había escuchado conversaciones incompletas y las había interpretado a su manera. Quizás su esposa estaba de viaje. Quizás estaban pasando por otra etapa difícil. Pero cuanto más buscaba justificaciones, más se desmoronaban las piezas, como si todo hubiera estado mal desde el principio, como si esa niña intentara decirme algo. Esa noche, por fin tomé la decisión que había estado posponiendo. Decidí volver al mercado. Sabía que era improbable que los encontrara tan rápido, pero algo dentro de mí insistía en que debía intentarlo. Necesitaba entender por qué esa niña actuaba así. Pasé casi una hora recorriendo los pasillos, fingiendo comprar, observando las caras. Nada. Estaba a punto de rendirme cuando, al pasar por la sección de panadería, oí la risa de una niña que me dio escalofríos. Era ella, la niña. Risas mientras elegía un pan dulce. Solo que esta vez no estaba con su padre. En cambio, a su lado había un hombre completamente diferente, mucho mayor, con barba canosa y postura rígida. La sujetaba por la muñeca, no por la mano, con demasiada firmeza, incómodamente, autoritario. La chica no parecía contenta. Su risa había sido débil, casi automática, y al levantar la cara, me vio, y se quedó paralizada. ¿De sorpresa? ¿De miedo? No lo sé. Pero su brillo cambió al instante, como si reconociera a alguien que no debería haber estado allí. Sentí que el corazón me latía con fuerza. No era el mismo hombre del estacionamiento. Eso solo lo confundió aún más. ¿Qué le estaba pasando a ese niño? ¿Y por qué, de alguna manera inexplicable, sentí que me estaba involucrando en algo más grande que una simple coincidencia? La niña abrió la boca, como si fuera a decir algo, pero el hombre le apretó la muñeca y la llamó por su nombre. Era la primera vez que oía Lía. El sonido de ese nombre resonó dentro de mí como una advertencia. Y por primera vez desde que todo empezó, sentí miedo. Miedo a acercarme a una verdad que no tenía nada que ver conmigo.
Pero algo terrible estaba sucediendo con ese niño. Llegué a casa con la cabeza dando vueltas. La conversación con la madre del niño había despertado algo dentro de mí que no podía identificar. No era solo curiosidad. Era como si estuviera atrapada en una historia que no entendía, y al mismo tiempo, cada detalle parecía atraparme más profundamente, como si tuviera un papel importante en ella, incluso sin saber cuál era. Me duché, preparé un té y me senté en el sofá con el teléfono. Me prometí no pensar en Miguel, no pensar en el niño, no pensar en el padre que no quería que su esposa lo supiera. Pero era imposible. Cada momento del día parecía cuidadosamente orquestado para dejarme inquieto. Pasé unas horas intentando distraerme hasta que oí el timbre del edificio. Una notificación en mi celular. Era el portero avisándome que había llegado un pedido. No había comprado nada, pero él insistió en que era para mí. Bajé con recelo y encontré una pequeña caja rectangular, sin remitente, solo mi nombre escrito a mano. La letra era hermosa, pero extrañamente familiar. Subí las escaleras con la caja en las manos, con el corazón latiéndome con fuerza. Mi instinto me decía que no debía abrirla, pero la curiosidad me venció. Corté la cinta con unas tijeras y dentro había un sobre grueso beige con papel resistente. Sin carta, sin explicación, solo el sobre. Cuando lo abrí, sentí que se me cortaba la respiración. Era una fotografía. Yo estaba allí. Era una foto mía, tomada en el mercado, exactamente hoy, en el momento en que el niño me abrazó. Pero fue lo que estaba al fondo lo que me hizo temblar las manos. Miguel, muy cerca, observando. El ángulo de la foto dejaba claro que quien la tomó estaba detrás de nosotros, como si supiera exactamente cuándo ocurriría el abrazo. Su expresión en la foto no era de confusión, preocupación ni alivio. Era algo más, una mezcla de sorpresa, conmoción y reconocimiento. Parecía como si estuviera viendo algo que no esperaba ver, algo que lo dejó atónito. Se me revolvió el estómago. Le di la vuelta a la foto y en el reverso había una frase escrita con la misma elegante letra que la caja. ¿Por qué regresaste? ¿De dónde regresé? ¿Qué significa eso? Sentí un frío intenso. Me temblaban los dedos al sujetar el papel. Me senté en el sofá, intentando respirar, recomponerme, pero esa pregunta me martillaba la mente como una acusación. ¿Por qué regresaste? Nunca había estado allí. Nunca había conocido a Miguel. Nunca había visto a ese niño. Nunca había estado en ese mercado. Solo pasaba de vez en cuando. Entonces, ¿qué era esa historia de regresar? Volví a mirar la foto. El chico me sonreía con naturalidad, como si de verdad me conociera. O peor aún, como si se reencontrara con alguien querido. Y Miguel al fondo, su expresión, cuanto más la miraba, más me parecía dolor, algo profundo, antiguo, no solo sorpresa. Era como si estuviera viendo un fantasma. Me levanté del sofá y empecé a dar vueltas por la habitación, inquieto. Tomé mi celular y escribí su nombre, Miguel Duarte. Nada, ni redes sociales, ni fotos, nada que probara quién era, salvo el hombre que conocí en el mercado. Busqué en grupos locales, Facebook, Instagram, incluso perfiles de empresas. Nada. Era como si ni siquiera existiera en el mundo virtual. Y entonces me di cuenta de algo. La madre del niño. Me había tratado con una extraña formalidad. No parecía ira ni miedo. Parecía otra cosa. Como si estuviera observando una pieza de un rompecabezas que no encajaba del todo. Empecé a pensar de nuevo en lo que dijo el chico. ¿Eres la nueva esposa de mi padre? Si había uno nuevo, entonces había uno viejo, o uno actual, o alguien antes que yo, alguien que, quizás, se parecía a mí. Pensé impulsivamente, ¿y si su esposa se parece a mí? Pero eso parecía demasiada coincidencia. Aún así, mi cerebro estaba tratando de racionalizar lo imposible. Esa foto, sin embargo, desafiaba cualquier explicación lógica. ¿Cómo pudo alguien haberla tomado en el momento exacto del abrazo? ¿Por qué? Y lo más aterrador, ¿cómo sabían mi dirección? Volví a sentarme, respiré hondo y decidí hacer lo único que me parecía razonable: hablar con el mismísimo Miguel. Aunque estuviera involucrado en algo extraño, necesitaba entender qué estaba pasando. Necesitaba respuestas.
Tomé mi celular y busqué su número en el papel que me había dado la madre del niño. Cuando lo encontré, dudé un buen rato. Me sudaban los dedos. Tenía miedo de lo que pudiera decir, y aún más miedo de lo que pudiera descubrir. Pero reuní coraje y marqué. Llamó 3 veces, 4, 5. Estaba a punto de colgar cuando alguien contestó. ¿Hola? Era su voz. Pero no sonaba como la del mercado. Era grave, tensa, como si se estuviera preparando para algo malo. Es la mujer del mercado, balbuceé. La que tu hijo abrazó hoy. Silencio. Un silencio tan intenso que parecía como si el aire en el apartamento se hubiera vuelto más denso. No deberías llamarme, dijo finalmente, en un susurro entrecortado. Esto no es seguro. Esa frase me dio escalofríos en la espalda. ¿Por qué no es seguro? Más silencio. Sentí que luchaba consigo mismo, intentando decidir si decírmelo o no. ¿De dónde sacaste ese número?, preguntó con voz más firme. Tu esposa me lo dio. Respiró profundamente, como si las cosas hubieran llegado a un punto crítico. Ella no es mi esposa. Antes de poder preguntar quién era, oí un ruido extraño al otro lado de la línea, como si se le hubiera caído algo. ¿Miguel? Yo necesito pensar. Por favor, no me busques, no me llames, y sobre todo, no confíes en nadie que diga conocerme. Y la llamada se cortó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, sintiendo la adrenalina por todo el cuerpo. ¿No te fías de nadie que diga conocerme? ¿Qué significa eso? ¿Quién se supone que me conoce? Antes de poder ordenar mis pensamientos, apareció otra notificación en la pantalla. Un mensaje no identificado. Solo un número desconocido. Temblando, hice clic para abrirlo. Era una foto diferente. Esta vez, de mí, pero mucho mayor. Era más joven. Mi pelo era diferente. Mi ropa era de otra época. Y a mi lado, Miguel, con su brazo alrededor de mi cintura, como si fuéramos una pareja. Mi corazón se hundió en mi pecho. El pie de foto decía, prometiste que nunca te irías. No sé exactamente cuándo empecé a darme cuenta de que, a pesar del miedo, había algo en mí que también ansiaba respuestas. Quizás era la forma en que la pequeña Sofía me tomaba de la mano cada vez que se cruzaba conmigo por casualidad, como si fuera alguien importante en su vida. O quizás era el silencio denso que se cernía sobre mí cada vez que veía acercarse a su padre, como si un secreto estuviera siempre a punto de ser revelado. Pero esa mañana, al despertar, decidí que ya no podía huir. Pasé toda la tarde trabajando, pero mi mente estaba en otra parte. Las palabras de la chica resonaban como un susurro persistente. ¿Eres la nueva esposa de mi padre? Y luego, te pareces a ella. Era imposible ignorarlo. Algo andaba claramente mal, y yo estaba en medio de todo sin entender por qué. Al terminar mi turno, caminé hasta el parque cerca del mercado. Era el mismo lugar donde, la semana anterior, había visto a Sofía jugando mientras su padre hablaba por teléfono. Tenso, como si el mundo estuviera a punto de derrumbarse. Me senté en un banco, lejos de los demás, y observé a la gente. Familias pasando, niños corriendo, parejas discutiendo y otros reconciliándose. La vida en movimiento. Una vida que de repente parecía extrañamente conectada a la mía. Después de unos minutos, vi a Sofía corriendo por el parque, riendo, con un globo rosa en la mano. Pero su alegría duró poco. El globo se escapó y empezó a llorar. Sin darme cuenta, ya iba hacia ella. «Oye, no pasa nada», dije agachándome. «Te ayudaré a conseguir otra». Ella se secó las lágrimas y al reconocerme me dedicó una sonrisa tímida. «Señorita, usted también vino hoy». «Solo pasaba por aquí», respondí intentando sonar indiferente. Pero antes de que la conversación pudiera continuar, oí pasos apresurados detrás de mí. Era su padre. Se detuvo a unos metros, respirando profundamente como si hubiera corrido una media maratón para alcanzarla. Al levantar la cara, nuestras miradas se cruzaron, y una oleada de sorpresa me recorrió el cuerpo. Eso no fue casualidad. Ese hombre lo conocía. No de conversaciones ni de reuniones, sino de las noticias, de aquellos días oscuros en los que todos hablaban de la mujer desaparecida de la ciudad vecina, su esposa, la madre de Sofía. Lo reconocí inmediatamente.
La mirada intensa, la postura rígida, el silencio pesado. Sofía, dijo en tono firme, ¿cuántas veces te he dicho que no te apartes de mi lado? Lo siento, papá, murmuró. Me quedé inmóvil. Se me secó la garganta. Se dio cuenta de mi expresión y se dio cuenta de que sabía quién era. Durante un largo instante, nadie dijo nada. Luego, respiró hondo y rompió el silencio. Sé lo que estás pensando, dijo en voz baja, pero no es lo que parece. Por supuesto que no. Nunca lo es. Se acercó más. ¿Podemos hablar? En privado, por favor. En ese momento, todo dentro de mí me pedía a gritos que me fuera, pero había algo en sus ojos, algo entre cansancio y desesperación. No era una amenaza, era miedo, y eso me confundió aún más. 5 minutos, respondí. Retrocedimos unos pasos, dejando a Sofía jugando cerca del banco, bajo nuestra atenta mirada. Se pasó la mano por el pelo y respiró hondo antes de hablar. Mi esposa no huyó, no me abandonó, y yo no le hice nada, dijo, mirándome a los ojos como rogándome que le creyera. Desapareció, y estoy intentando protegerla, sobre todo a Sofía. Muy conveniente, pensé, pero algo en su voz no sonaba ensayado. ¿Y dónde encajo yo en todo esto?, pregunté. Fue entonces cuando pronunció la frase que me revolvió el estómago. Porque, antes de desaparecer, mi esposa dijo que si algo le pasaba, yo descubriría la verdad a través de alguien que se cruzara en mi camino. Me miró directamente a los ojos. Y ella te describió. Me reí. Bajo, nervioso, incrédulo. Eso no tiene sentido. Lo sé. Se pasó la mano por la cara. Pero ella lo describió todo. Tu forma de caminar, tu pelo, tu forma de hablar. Y dijo que cuando Sofía te viera, te reconocería. Fue como recibir una descarga eléctrica. Eso es imposible, murmuré. Él negó con la cabeza, como si tampoco creyera su propia historia. Yo mismo pensé que era solo una ilusión suya, pero desde que Sofía te vio, suspiró. Mi hija no se equivoca con las caras, no cuando se trata de su madre. Lo miré fijamente durante varios largos segundos. Miré a la niña. Miré mi propia vida, tan ordinaria, tan simple, tan alejada de todo lo extraordinario. Hasta ese momento. Y fue justo cuando estaba a punto de responder que escuché a Sofía gritar. Un grito agudo. Por miedo. Nos dimos la vuelta al mismo tiempo y vimos a un hombre que se acercaba rápidamente, como si ya supiera exactamente a quién estaba buscando. Su padre se puso pálido. No, no puede ser, susurró. Y en ese momento entendí. Algo mucho más grande estaba sucediendo. Algo peligroso. Algo relacionado con esa niña, la madre desaparecida, y ahora, inexplicablemente, también conmigo. No dormí esa noche. Le daba vueltas a todo, como si mi mente intentara armar un rompecabezas con piezas faltantes. El encuentro con Juliana, tenso, lleno de pausas, lleno de viejos dolores, había suscitado más preguntas que respuestas, y, por mucho que intentara negarlo, algo dentro de mí me decía que aún no había dicho toda la verdad. Parecía asustada, y no de mí, sino de él. A la mañana siguiente, decidí que no podía seguir viviendo en esa incertidumbre. Necesitaba hablar con Marcelo, cara a cara, sin rodeos, sin pelos en la lengua. Quería ver si mantenía esa calma o si, bajo presión, dejaba escapar alguna verdad que intentaba ocultar. Llegó a mi casa sobre las 10 de la mañana, sonriendo como siempre, con una bolsa de fruta y pan recién hecho, como si viviéramos un romance sencillo y saludable. Pero lo primero que noté fue que evitaba mirarme directamente. Pequeños detalles que no había notado antes me llamaron la atención. ¿Dormiste bien?, me preguntó besándome la mejilla. No, la verdad es que no. ¿Tenemos que hablar?, dije sin rodeos, sin suavizar nada. Se quedó paralizado. Fue rápido, pero lo vi. Un destello de advertencia cruzó sus ojos antes de recuperar la sonrisa. Claro. ¿Sobre qué? Respiré profundamente. Sobre tu exesposa, sobre Juliana, sobre lo que realmente pasó entre ustedes. Su sonrisa se desvaneció por completo. Dejó la bolsa sobre la mesa, respiró hondo y se pasó una mano por el pelo. Te habló. No era una pregunta. Era una constatación de un hecho. Asentí.
Su silencio era tan pesado que casi pude oírlo caer al suelo. Pensé que lo haría algún día, continuó, pero espero que no te lo hayas creído todo. ¿Y por qué no iba a creerte?, pregunté con firmeza. Parecía asustada, Marcelo, muy asustada, y me dijo que no eras quien decías ser. Su expresión cambió. Se volvió seria, cerrada, pero no de la forma que esperaba. No estaba enojada, más bien cansada, como si hubiera llevado una pesada carga durante mucho tiempo. Claro que lo diría, murmuró. ¿Le conviene? Conveniente, ¿por qué? Dudó. Eso solo me puso nervioso. Marcelo siempre tenía una respuesta preparada, siempre sabía qué decir, pero ahora, por primera vez, parecía elegir cada palabra con cuidado. Juliana tiene problemas, siempre los ha tenido. Crisis, desconfianza, se inventa historias. Hizo una pausa, y llevo años intentando ayudarla. Fruncí el ceño. ¿Coincidía con algunas cosas? Quizás, pero no con todo. No con el miedo en sus ojos, no con la forma en que temblaba cuando me decía que tuviera cuidado. Me pareció muy lúcida, respondí, y sinceramente el miedo que mostraba no parecía inventado. Suspiró y se acercó, tomando mis manos. No quiero que esto arruine lo que estamos construyendo. Su voz era baja, casi suplicante. Por favor, no dejes que su locura te aleje de mí. Tragué saliva con fuerza. Una parte de mí quería creerle. La otra parte me gritaba que me retractara. «Marcelo», empecé, intentando ser racional. ¿Por qué, entonces, habría dicho que desapareciste sin explicación? ¿Que tenías otra vida? ¿Que...? Él soltó mis manos, porque siempre me acusaba de cosas absurdas, y eso destruyó nuestro matrimonio. Su tono ahora denotaba una amargura que nunca antes le había visto. Trabajaba mucho, viajábamos mucho por mi trabajo, y ella lo convirtió todo en paranoia. Algo parecía plausible, pero algo más. No, aún faltaban piezas. Eso no es todo, insistí. Tu hija aparece de repente, me abraza y me llama la nueva esposa de mi padre. Eso no es normal. ¿Por qué lo hizo? Marcelo se pasó las manos por la cara, visiblemente frustrado, porque oyó a su madre decir que yo iba a seguir adelante. Respiró hondo. Juliana siempre fue impulsiva, Ana. A veces decía cosas sin pensar, sobre todo delante de nuestra hija. Quería creer, de verdad que sí. Pero antes de que pudiera seguir preguntándome, su celular vibró sobre la mesa. Lo miró solo un segundo, y ese segundo me bastó para entender. Un nombre apareció en la pantalla. Juliana, 7 llamadas perdidas. De repente se me revolvió el estómago. Rápidamente puso el teléfono boca abajo, como si alguien lo hubiera pillado haciendo algo mal. «No es lo que estás pensando», empezó, pero yo ya estaba de pie. «¿Y en qué estoy pensando, Marcelo?» Mi voz salió firme, pero temblorosa. «¿Por qué tu exesposa te llamó 7 veces solo esta mañana?» Abrió la boca pero dudó, y la vacilación dolió más que cualquier respuesta equivocada. Ella no está bien», dijo finalmente. «A veces tiene episodios y me llama sin parar». «¿Y por qué no respondiste?» Otro silencio, más largo que el anterior. Mi corazón latía con fuerza. Algo andaba terriblemente mal. «Marcelo», susurré, «me ocultas algo, y quiero saber qué es». Su expresión se endureció. Ya no parecía cansado, ya no parecía triste. Ahora parecía peligroso. «Ana, ten cuidado con lo que insinúas». Su tono me hizo dar un paso atrás sin darme cuenta. Y en ese momento me di cuenta. Estaba sola en una casa con un hombre al que no conocía tan bien como pensaba. Y peor aún, quizá Juliana tenía razón en tener miedo. Dormí poco esa noche. La imagen de Elisa mirándome con esos ojos enormes, una mezcla confusa de cariño y miedo, simplemente no se me iba de la cabeza. Era como si esa niña me hubiera arrastrado a un misterio al que no había pedido entrar, pero que ahora parecía imposible de ignorar. Su frase resonó como un susurro obstinado. «¿Eres la nueva esposa de mi padre?» Con cada repetición sentía un escalofrío distinto, como si hubiera algo ahí que aún no había entendido. Por la mañana, mientras preparaba café, me di cuenta de que estaba inquieta, ordenando la casa como si esperara una visita inesperada. Toqué mi celular varias veces, pensando en escribirle a Ottavio, pero dudé. Mi subconsciente estaba más alerta de lo que quería admitir.
Al mismo tiempo, había una parte de mí, la parte que ya había empezado a aferrarse a él, que insistía en creer que todo era una coincidencia absurda. Alrededor de las 10 de la mañana sonó el intercomunicador. Me dio un vuelco el corazón. Al contestar, oí su voz, tranquila, suave, casi suave. ¿Puedo subir? Dudé. Solo 2 segundos, pero dudé. Él puede. Cuando se abrió la puerta, entró sonriendo, con una bolsa de pan recién hecho. Vestía con sencillez, con el pelo todavía un poco despeinado. Parecía tan normal que casi me sentí culpable por sospechar. Pensé que podríamos tomar un café juntos, dijo, dejando la bolsa sobre la mesa. Otavio, ¿podemos hablar un poquito primero? Me miró como si se estuviera preparando para algo que ya sospechaba que iba a suceder. Seguro. Me senté en el sofá, y él hizo lo mismo, pero dejando un pequeño espacio entre nosotros. Ese detalle, el espacio, no pasó desapercibido. En las relaciones sanas, los silencios dicen mucho. En las relaciones peligrosas, gritan. Respiré profundamente. Ayer, una niña me abrazó en el mercado. Una niña llamada Elisa. Dijo que yo era la nueva esposa de su padre. Su rostro no cambió inmediatamente, pero sus ojos delataban una pequeña, casi invisible chispa de miedo. «Dios mío», murmuró, llevándose la mano a la frente. Puedo explicarlo. Parecía realmente conmocionado. No a la defensiva, sino conmocionado. Por un instante, eso me desarmó. «¿Quién es ella, Otavio?» Respiró profundamente y respondió. «Mi hija». Mi estómago se hundió como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Continuó. «Tengo una hija de 6 años y... sí, debería habértelo dicho». «¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque...» Cerró los ojos un instante. «Porque su madre y yo estamos pasando por un proceso complicado y no quería que te distanciaras antes de conocerme mejor». Eso me impactó mucho. No fue exactamente una mentira imperdonable, pero tampoco fue una simple omisión. «¿Y por qué me llamó la nueva esposa de su padre?», pregunté con la voz cargada de emoción. Otavio abrió los ojos y respondió con más calma de la que esperaba. «Hace esto. Con cualquier mujer que me ve cerca. Cree que si me gusta a alguien, puedo...» Tragó saliva con dificultad. «Reconstruir la familia que conoce». Era una explicación lógica. Posible. Pero algo seguía sin cuadrar. El comportamiento de Elisa en el mercado no parecía una fantasía infantil. Parecía segura de algo, como si lo hubiera visto antes, como si reconociera un patrón, no como si estuviera inventando una esperanza. Antes de que pudiera responder, su celular vibró. Miró la pantalla, y su palidez me provocó un escalofrío. «Necesito preguntarte algo», dijo, guardando el teléfono en el bolsillo con una ansiedad que no encajaba con la calma que siempre parecía tener. «Por favor, no le digas nada de lo de ayer a nadie, y menos a la madre de Elisa». La petición fue extraña, muy extraña. ¿Por qué? Se pasó una mano por la cara como si luchara por encontrar las palabras. Porque es sensible. Y todo lo que involucra a nuestra hija se convierte en motivo de discusión. «Otavio», dije con firmeza, «esto empieza a asustarme». Él se acercó y tomó mis manos entre las suyas. «Te lo juro, te lo contaré todo, todo. Solo necesito un poco más de tiempo». Esas palabras, «necesito tiempo», resonaron dentro de mí como una alerta roja. Esa sensación de que algo andaba mal regresó con el doble de fuerza, como si alguien hubiera encendido una linterna en las profundidades oscuras de una historia que aún no conocía. No lo sabía todavía, pero su petición no tenía por objeto proteger a su hija. Se trataba de ocultar la verdad. Y sin darme cuenta, estaba a pocos pasos de descubrir algo que cambiaría por completo la forma en que veía a Otavio, a su hija y a la mujer que compartía la custodia con él. La historia estaba a punto de dividirse en dos, y aún no tenía idea de la magnitud de la caída. No pude dormir esa noche. Las palabras de Elena resonaban en mi interior como si vinieran de lo más profundo, cargadas de viejos dolores y secretos que nunca debieron haber sido revelados. La imagen de la chica corriendo a abrazarme en el mercado, preguntándome si era la nueva esposa de su padre, regresó como una película que mi cerebro insistía en rebobinar. No tenía sentido. Nada en esa historia tenía sentido.
y cuanto más intentaba organizar los fragmentos, más parecían distanciarse, como piezas de un rompecabezas lanzadas en direcciones opuestas. La mañana siguiente llegó pesada, húmeda, con esa luz grisácea que no invita a la esperanza. Me levanté lentamente, sintiendo el cuerpo cansado como si hubiera atravesado un desierto durante la noche. Antes que nada, me dirigí al espejo. Mis ojos parecían los de alguien que había descubierto mucho más de lo que yo estaba preparada para saber. Y quizá era cierto. Quizás estaba a punto de involucrarme en una historia más profunda de lo que sospechaba, no solo sobre Marcos y su misteriosa hija, sino sobre algo que, de alguna manera, parecía estar conectado conmigo, incluso sin que yo lo supiera. Fui a la cocina y preparé un café bien cargado. La primera taza cayó quemada, como siempre ocurre cuando el cuerpo quiere despertar antes que el alma. Y fue allí, mientras removía el azúcar distraídamente, que me di cuenta de que aún no le había dicho nada a Marcos. Una parte de mí quería confrontarlo, exigirle explicaciones. Otra parte, la más sensata quizás, sabía que necesitaba comprender mejor qué estaba pasando antes de revelar lo que sabía. Si realmente ocultaba algo, enfrentarlo sin estar preparada sería como encender una cerilla en un polvorín. Reanudé la narrativa mental e intenté organizar mis próximos pasos. Todo en mí me decía que necesitaba volver a esa plaza donde vi a la chica por primera vez. No tenía sentido, lo sabía, pero había algo en sus ojos, algo que parecía pedir ayuda, como si ella misma quisiera que descubriera la verdad. Así que me preparé rápidamente, me puse ropa cómoda y me fui. La plaza lucía exactamente igual que el día que todo empezó. Niños jugando en el parque, madres sentadas en bancos charlando sobre la vida, ancianos caminando con pasos cortos y tranquilos, como si nada en el mundo pudiera conmoverlos. Pero la niña no estaba allí, y de repente sentí que había subestimado cuánto anhelaba mi cuerpo encontrarla. Una extraña y profunda decepción me atravesó el pecho. Me acerqué a una de las madres que estaba sentada observando a su hijo en el tobogán. Le pregunté si alguna vez había visto a una niña de cabello castaño y ojos muy expresivos, y le describió la ropa que llevaba puesta el día que nos conocimos. La mujer me miró con extrañeza, frunció el ceño y respondió que nunca había visto a nadie con esa descripción allí. Le pregunté a otra, y luego a otra, pero todas parecían igual de confundidas. Era como si la niña simplemente no existiera en ese lugar. Sentí un escalofrío en la columna, así que decidí caminar un poco por el barrio. Pasé por algunas calles cerca de la plaza, observando casas, portones, ventanas, cualquier cosa que pudiera despertar algún recuerdo visual. Y entonces, como impulsado por un instinto inexplicable, giré a la derecha y seguí por una calle estrecha. Fue allí donde la vi. No a la niña, sino a la hermana de Marcos. Salía de una casa sencilla, con aspecto cansado, y cerraba la puerta con una llave que parecía tener más historia que metal. Me sorprendió tanto que retrocedí un paso, como si me hubieran pillado haciendo algo malo. Pero ella no me vio. Caminó en dirección contraria, a paso rápido. Me acerqué a la casa lentamente, observando los detalles. Cortinas cerradas, un jardín pequeño y mal cuidado, juguetes de niños esparcidos cerca de la puerta, una muñeca sin un brazo, un viejo coche de juguete de plástico, una comba desgastada. Y fue allí, en ese preciso instante, que sentí un nudo en el estómago. La herida en el brazo de la niña, la forma en que corrió hacia mí, la insistencia de Elena en que me alejara de Marcos. Todo empezó a conectar de forma cruel. Respiré hondo y toqué el timbre. Nadie respondió. Esperé un poco más y volví a tocar. Silencio. Pensé en irme, pero algo dentro de mí, algo casi visceral, me decía que debía intentarlo una vez más. Así que toqué la puerta, esta vez con más firmeza. Nada. Al dar un paso atrás, a punto de rendirme, oí un leve sonido desde dentro, como un grito ahogado, o quizás un sollozo. Me quedé inmóvil, intentando discernir si era realmente lo que había oído o si mi mente me estaba engañando. Pero entonces el sonido volvió, un poco más claro, el llanto de un niño. Mi corazón se congeló, y antes de que pudiera tomar una decisión racional, la puerta principal se abrió unos centímetros.
lo suficiente para reconocer un pequeño ojo asustado que me miraba fijamente, el mismo ojo que me devolvió la mirada en el mercado, el mismo ojo de la chica que me abrazó como si pidiera ayuda. Ella susurró mi nombre, y en ese momento me di cuenta de que toda la verdad, toda ella, estaba mucho más cerca de lo que hubiera imaginado. En los días posteriores a mi encuentro con Elena en el parque, algo dentro de mí comenzó a resquebrajarse de forma silenciosa, casi imperceptible, como madera vieja que empieza a agrietarse por su propio peso. Seguía viendo a Lucas con frecuencia. Aparecía en el mercado, en el barrio, en lugares a los que solía ir casi automáticamente. Pero ahora, cada una de sus apariciones tenía un peso diferente. Ya no se trataba solo de la extrañeza de un hombre demasiado guapo con un comportamiento demasiado impecable. Había tensión en el aire, una incomodidad atrapada entre nosotros, como si ambos supiéramos que nuestro silencio ocultaba cosas que no podían permanecer enterradas por mucho tiempo. Y aún así, por alguna razón que no podía explicar, no me alejé. Quizás por curiosidad, quizás por un miedo infantil a admitir que ya estaba involucrada emocionalmente, o quizás por Lucas, con esa calma, siempre mesurada, siempre amable, siempre precisa forma de ser. ¿Cuántas personas conoces que sean tan perfectas que empiecen a parecer personajes de un libro? Lucas lo era. Y después de todo lo que me contó Elena, ya no sabía si estaba ante un héroe trágico o ante alguien que escondía algo mucho más complejo, algo capaz de destruirlo todo a su alrededor, incluyéndome a mí. Esa semana me volvió a invitar a un café. Acepté. Me pareció mal negarme, como si negarme fuera a admitir que tenía miedo. Y no quería tener miedo de alguien que, hasta ese momento, nunca me había hecho daño. Pero al llegar al café, noté que Lucas era diferente. No sonrió al verme, no me abrió los brazos, no me dijo «te extrañé». Simplemente se quedó allí sentado, observándome. Y había algo en sus ojos, algo que no había visto antes. Cansancio, agotamiento, como si algo lo royera por dentro. ¿Estás bien?, pregunté, intentando sonar casual, cuando en realidad mi corazón latía demasiado rápido. Tardó un rato en responder. Respiró hondo, se frotó las manos, y luego me miró fijamente de una manera que me revolvió el estómago. «Necesito contarte algunas cosas», dijo finalmente, «y no sé por dónde empezar. Estas palabras nunca significan nada simple. Nunca se refieren al trabajo, al tráfico, ni a los dolores de cabeza. Son presagios de desastre». Intenté mantener la calma, pero mi voz vaciló un poco. ¿Se trata de Elena? Cerró los ojos por un momento, como si esa pregunta pesara más de lo que debería. «En parte», respondió. «En parte». La peor respuesta posible. Parecía a punto de continuar cuando alguien entró en la cafetería. Una mujer, morena, con el pelo recogido, expresión seria, y su mirada fija en nosotros. No era una mirada curiosa, ni desconfiada. Era la mirada de alguien que ya sabía exactamente lo que estaba pasando y lo odiaba cada segundo. La mujer se acercó a nosotros con paso firme. Todo mi cuerpo se puso rígido, como si me estuvieran a punto de golpear. «Lucas», dijo ella sin siquiera mirarme primero, «tenemos que hablar, ahora». Permaneció completamente inmóvil. La tensión aumentó visiblemente en todo su cuerpo, como si cada músculo se hubiera tensado. «Mariana, ahora no», murmuró, casi en un susurro. «Mariana». El nombre cayó al aire como un vaso rompiéndose en el suelo. Finalmente me miró, y en esa mirada había preguntas, ira, confusión, y algo que solo comprendería mucho después: reconocimiento. «Así que es ella», dijo Mariana. No preguntó, lo dijo. «Mariana, por favor». Lucas intentó levantarse, pero ella le puso la mano en el hombro y lo empujó hacia atrás en la silla. «Te dije que no te iba a buscar más», continuó con la voz temblorosa y los ojos llenos de una mezcla de dolor e indignación. «Pero me obligas, Lucas. Siempre me obligas». No tenía ni idea de qué estaba pasando. ¿Era su esposa? ¿Su exesposa? ¿Su hermana? ¿Su amiga? ¿Alguien a quien abandonó? ¿Y por qué esa mirada me parecía tan acusatoria, como si hubiera invadido algo que no me pertenecía? «Mariana». Lucas lo intentó de nuevo, pero ella levantó la mano, interrumpiéndolo.
Es inútil. Te advertí que esto pasaría, que no sabes estar sola, que no puedes con la verdad. Y ahora volvió la cabeza lentamente hacia mí. Ahora te ha arrastrado a esto. ¿Dentro de qué? Mi corazón empezó a latir demasiado rápido, casi doliendo. No sé qué está pasando, dije en voz más baja de lo que pretendía. Pero ustedes dos necesitan hablar. ¿Puedo irme ya? No, respondió Mariana de inmediato. Tienes que escuchar, porque si no, nunca te lo dirá. Lucas se levantó de repente. La silla raspó el suelo con un ruido que hizo que algunas personas lo miraran. Mariana, basta, dijo, en un tono que nunca antes había escuchado. Firme, desesperado, miedo de asustado. ¿Me oirás? ¿Ella hablará? ¿O de él mismo? Por un momento, los dos quedaron cara a cara, respirando profundamente, tensos como dos cables a punto de romperse. Entonces Mariana dio un paso atrás, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo: «Entonces díselo tú, Lucas. Dile quién soy, y lo más importante, explica por qué un niño te reconoció en el mercado llamando mamá a otra mujer». Mi cuerpo se enfrió. Lucas permaneció inmóvil, y el mundo entero pareció quedarse en silencio. Yo no podía respirar. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era Mariana? ¿Qué verdad nos ocultaba? Y lo más importante, ¿por qué no podía responder? La conversación con Clara la noche anterior me había inquietado, incluso después de todo lo que había revelado, las desapariciones de su padre, las mentiras, las promesas incumplidas. Todavía había algo en ella que parecía estar guardado bajo llave, algo que no quería o no podía decir. Pasé buena parte de la madrugada sentada en la cama, mirando por la ventana mientras la ciudad se dormía, con el corazón latiéndome con fuerza. Sabía que me estaba acercando a una verdad mayor, pero no tenía ni idea del impacto que tendría en mi vida. Al amanecer, decidí que ya no podía posponer lo inevitable. Lucas había intentado hablar conmigo durante la noche, enviándome mensajes cortos diciendo que quería hablar, pero los ignoré. No quería más versiones editadas de la realidad. Quería la verdad completa, sin adornos. Salí de casa y fui directo al colegio donde estudiaba Clara. No quería verla en la puerta como si la estuviera acechando, pero necesitaba hablar con alguien que pudiera ayudarme. Un profesor, un orientador, alguien que pudiera confirmar o desmentir las lagunas que Clara siempre dejaba al intentar decirme algo. Cuando me presenté a la coordinadora, noté en su expresión que mi nombre no le resultaba desconocido. Me pidió que esperara un momento y pasó a una habitación contigua. La ansiedad parecía corroerme el estómago. Después de unos minutos, regresó con una mirada cautelosa. «Tú eres Marina, ¿verdad?», preguntó, como si necesitara confirmar algo que ya sabía. Ausente. «¿Clara ha hablado alguna vez de mí?», pregunté, con un nudo en la garganta. El coordinador respiró profundamente antes de responder. Habló, y más de una vez. Mi corazón se congeló. Me invitó a una pequeña habitación, iluminada por una ventana alta. Nos sentamos uno frente al otro. Tenía la sensación de que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría por completo mi forma de ver no solo a Lucas, sino todo lo que había vivido a su lado. «Mira, Marina», empezó con voz suave. «Clara no suele abrirse mucho. Es una chica muy sensible. Cuando le gusta a alguien, se encariña rápidamente. Y, bueno, te ha cogido un cariño muy fuerte». Sentí que me ardían los ojos. Eso, en sí mismo, era más de lo que esperaba oír. Pero había más, lo sabía. «Pero tiene miedo», continuó el coordinador. «Tiene miedo de que tú también te vayas. Ha perdido a demasiada gente en los últimos años». ¿Demasiada gente? ¿En los últimos años? El aire pareció desaparecer. «Su madre lleva mucho tiempo sin estar con nosotros», explicó el coordinador. «Pero eso no es todo». Mi corazón latía más rápido. «¿Qué más?», pregunté casi en un susurro. La coordinadora dudó. Me miró como si estuviera considerando si debía continuar o detenerse. Pero entonces se inclinó hacia adelante y dijo: «Clara mencionó que había visto a mujeres ir y venir de la vida de su padre. Mujeres que creía que podrían quedarse, pero ninguna lo hizo. Algunas simplemente desaparecieron. A otras, ni siquiera llegó a conocerlas bien».
Mencionó que fuiste la primera persona que realmente preguntó por ella, la primera que le hizo sentir que podía tener algo de estabilidad. Sentí una opresión tan profunda que tuve que mirar hacia otro lado. ¿Dijo algo sobre mí el día que me abrazó en el mercado?, pregunté. El coordinador pensó por un momento y luego respondió. Dijo que quería estar segura, que necesitaba preguntar antes de que fuera demasiado tarde. No quería que fueras uno más. El peso de esas palabras me azotó como un torrente. La imagen de la niña abrazándome, con los ojos llenos de esperanza, regresó con una fuerza devastadora. De repente, todo cobró sentido. El miedo, la insistencia, la mirada triste cuando Lucas intentó restarle importancia a su comportamiento. Clara no era una niña confundida, era un niño herido, y yo, sin darme cuenta, me había convertido en su último hilo de esperanza. Antes de que pudiera contestar, sonó el teléfono de la coordinadora. Se disculpó y salió de la habitación. Me quedé solo, mirando por la ventana, intentando procesarlo todo. La luz del sol se filtraba por la rendija, iluminando las partículas de polvo en el aire, como si la habitación estuviera suspendida en el tiempo, esperando mi siguiente movimiento. Pero no tuve tiempo de organizar mis pensamientos. La puerta se abrió de repente, no por culpa del coordinador, sino por culpa de Lucas. El shock hizo que todo mi cuerpo se congelara. Entró corriendo, con el rostro tenso y los ojos muy abiertos, como si hubiera estado buscándome durante horas. «Marina, por Dios», dijo acercándose a ella. «¿Por qué has venido aquí?». Pero en ese momento, al mirarlo, ya sabía que la respuesta a esa pregunta ya no importaba. La verdadera pregunta era otra, la que estaba a punto de estallar entre nosotros. Y eso era precisamente lo que parecía evitar desesperadamente. La noche anterior había sido insoportablemente larga. Apenas dormí, dando vueltas en la cama, intentando reconstruir ese rompecabezas emocional aparentemente interminable. Las palabras de Elena resonaban en mi cabeza, esa mezcla de dolor reprimido y sospechas que había albergado durante años. Nunca me había sentido tan dividido. Por un lado, aún conservaba un poco de cariño por Daniel, un recuerdo del hombre amable que me había permitido ver al principio. Por otro, la realidad se volvía cada vez más cruel, exponiendo a un hombre fragmentado y perdido, tal vez incapaz de ser completamente honesto con nadie, ni siquiera consigo mismo. Me desperté temprano, con un peso en el pecho que me seguía como una sombra. Al mirar por la ventana, el amanecer tenía ese color grisáceo, como si el mundo reflejara exactamente lo que sentía. Respiré hondo, me lavé la cara y decidí que ese sería el día en que pondría fin a todo, para bien o para mal. Ya no podía vivir arrastrada por corrientes emocionales que no elegí. Necesitaba claridad, necesitaba protegerme, necesitaba elegirme. Cuando llegué al pequeño parque donde había quedado con Daniel, el corazón me latía de forma extraña, casi como si intentara advertirme de algo que aún no comprendía del todo. El lugar estaba vacío, demasiado silencioso para ser la tarde. El columpio se mecía suavemente con el viento, crujiendo como si se lamentara. Me senté en una de las bancas y observé cómo se arremolinaban las hojas secas, intentando organizar mentalmente lo que tenía que decir. No tardé en oír pasos a mis espaldas. No necesité girarme para saber que era él. Había una energía particular, una carga emocional que siempre parecía preceder su llegada. Cuando finalmente me giré, vi a Daniel caminando hacia mí. Estaba agotado, con los ojos marcados por las noches de insomnio, la camisa arrugada y la expresión agobiada. Era como ver la versión cruda y despojada del hombre que siempre intentaba mostrarme. Sin encanto, sin control, solo vulnerabilidad. «Gracias por venir», dijo en voz más baja de lo habitual. «Tenemos que hablar, Daniel, en serio, sin rodeos, sin excusas bonitas. No aguantaba más», respondí con firmeza, aunque me temblaban las manos. Se sentó a mi lado, pero dejé un gran espacio entre nosotros, y él se dio cuenta. Tragó saliva con dificultad antes de hablar. «Sé que hice todo mal. Sé que te hice daño, Helena, mi propio hijo, pero te juro que no mentí cuando dije que quería cambiar. Lo intenté. Daniel, no lo intentaste. Solo apagaste incendios mientras provocabas otros. Y yo quedé atrapado en el medio sin darme cuenta», respondí,
sintiendo un sabor amargo bajar por mi garganta. Se pasó las manos por la cara, como si quisiera arrancarse a la fuerza su propia culpa. «Estoy enfermo», dijo tan bajo que apenas pude oírlo. Casi se me para el corazón. Por un momento pensé que hablaba de una enfermedad física grave, pero luego, por su mirada vacía, me di cuenta de que no era eso a lo que se refería. «Tengo miedo a la soledad. Es como si necesitara a alguien para sentirme completo, pero nunca puedo ser suficiente para nadie. Siempre termino lastimando a quienes se acercan demasiado», confesó. Se hizo un largo silencio. No me lo esperaba. No me esperaba verlo tan desnudo en sus defectos. «¿Daniel? ¿Por qué no lo dijiste antes?», pregunté con la voz entrecortada, sin poder contenerla. Porque siempre tuve miedo de que si veían quién era yo realmente, se irían. La ironía de esa frase le dolió. Siempre había tenido miedo de ser abandonado, pero sus acciones estaban creando precisamente ese destino. Y ahora finalmente lo estaba perdiendo todo. Respiré hondo, intentando contener las lágrimas que amenazaban con caer. Fue difícil, muy difícil, porque a pesar de todo, a pesar de los errores, las mentiras, la confusión, una parte de mí aún quería creer que él podía ser diferente. Pero ya no tenía fuerzas para apostar por un tal vez. «Daniel, siento mucho todo lo que has pasado, de verdad, pero no puedes romper a la gente y esperar que vuelva a estar unida. Así no funcionan las relaciones», dije con calma, aunque por dentro estaba hecha un lío. Bajó la cabeza. Pude ver que sus hombros temblaban ligeramente. «No quiero que te vayas», murmuró. Esa frase fue como el golpe final, porque no quería que me fuera, pero tampoco había hecho nada realmente sustancial para que quisiera quedarme. «Daniel, a veces querer no es suficiente», respondí, sintiendo una cálida lágrima rodar por mi rostro. Levantó la mirada, desesperado, lleno de una súplica silenciosa. Pero en ese momento, algo dentro de mí ya había cambiado. Ya no era la misma mujer que empezó esa historia. Había visto demasiado, sentido demasiado, aprendido demasiado, y supe que a partir de ese momento las cosas nunca volverían a ser iguales. «Creo que cada uno de nosotros debe seguir su propio camino ahora», terminé. No discutió, no insistió. Simplemente cerró los ojos y asintió, como si finalmente comprendiera que esa era la única respuesta posible. Me levanté lentamente, con el corazón apesadumbrado, pero con la conciencia tranquila. Y cuando di ese primer paso para alejarme de él, sentí que no solo me alejaba de una relación confusa, sino que me encaminaba hacia mi propia reconstrucción. Fue el final, pero también un comienzo. Cuando di ese paso atrás y encaré a Gustavo, me di cuenta de que sus ojos ya no tenían el mismo brillo inquieto de antes. Parecía más pequeño, como si por fin hubiera comprendido el peso de todo lo que había causado. Clara estaba a mi lado, pero esta vez no con esa urgencia de respuestas. Parecía triste y lista. «Solo quería una familia de verdad», susurró, apretando mi mano con una fuerza que me tomó por sorpresa. Gustavo intentó acercarse a ella, pero ella retrocedió un paso. Eso despertó algo en él, y en mí también. No esperaba que la escena que lo cambiaría todo saliera de la boca de una niña de 8 años. «Papá, siempre dices que quieres empezar de nuevo, pero nunca terminas lo que empiezas». Se quedó paralizado. Era como si Clara hubiera expresado con palabras algo que ninguno de los adultos habíamos podido expresar. No se trataba de adulterio, mentiras ni manipulación. Se trataba de abandono, de promesas incumplidas que dejaban cicatrices en los pequeños. Gustavo intentó justificarse, pero la verdad ya estaba al descubierto. Finalmente me di cuenta de que no tendría el valor de ser honesto conmigo, ni con la madre de la niña, ni con nadie. Él vivía para los comienzos, nunca para la continuidad. Fue Clara quien selló el trato. Ella se acercó a mí, me abrazó, con ese fuerte abrazo que me dio en su primer día en el mercado, y dijo: «Gracias por escucharme. No tienes que ser mi madrastra. Solo quería que alguien me viera». Lloré. No de dolor, sino de una comprensión devastadora, pero liberadora. Clara no quería incorporarme a la familia. Solo quería que alguien la viera en medio del desastre que armaban los adultos. Me incliné
Y respondí, «Te veo, Clara, y seguiré viéndote, aunque tus padres tarden en comprenderlo». Cuando nos levantamos, Gustavo lloraba, quizá por primera vez de verdad, pero ya era demasiado tarde. Hice lo que tenía que hacer. Le entregué a Clara a su madre, le expliqué todo con calma, y me fui. No porque la historia hubiera terminado, sino porque continuar ahí significaría repetir el ciclo de alguien que solo sabe crear ruinas emocionales a su alrededor. Salí de ese episodio con una certeza inesperada. A veces, la persona más importante de la historia no es quien creemos. Entré pensando que descubriría a un hombre misterioso y sus mentiras, pero quien salvó mi vida emocional fue un niño perdido que solo quería que alguien viera su dolor. Y en cuanto al destino de Gustavo, me enteré semanas después de que habían contactado al terapeuta de la escuela. Por fin, alguien había descubierto el secreto más cruel de todos. No necesitaba una nueva esposa. Necesitaba enfrentarse a sí mismo. Yo, en cambio, seguí adelante, no con miedo, sino con una valentía que solo puede poseer quien se ha dejado sorprender por la verdad más pura. Y en el fondo, sé que esa chica también lo hizo.